Las manos de Isabela temblaron mientras sostenía la pequeña tarjeta entre sus dedos. Las letras parecían bailar frente a sus ojos, cada palabra hundiéndose en su pecho como dagas afiladas. No puedo esperar para tenerte esta noche. Cada pétalo es una parte de mí que te pertenece. J. El ramo de rosas rojas, que segundos antes había sido motivo de emoción y esperanza, ahora se había convertido en la prueba más cruel de una traición que jamás imaginó. Su respiración se cortó, el aire se volvió denso, y por un momento el mundo se detuvo por completo. 18 años de matrimonio se desplomaron en un instante, como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Isabela cerró los ojos intentando encontrar alguna explicación lógica, alguna manera de que esas palabras no significaran lo que claramente significaban. Pero no había escape. Su esposo, el hombre al que había amado y cuidado durante casi 2 décadas, tenía una amante. Pero regresemos al comienzo de este día que cambiaría todo para siempre. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Isabela despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de esperanza y melancolía que la había acompañado en cada cumpleaños de los últimos años. 42 años. El número resonaba en su mente mientras se estiraba en la cama, sintiendo el espacio vacío junto a ella. Julián ya se había levantado, como siempre, sin siquiera un beso matutino o una palabra cariñosa. Ella había aprendido a no esperarlo, pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy él recordaría. Se incorporó lentamente, sus pies tocando el suelo frío de mármol del dormitorio principal. La casa estaba silenciosa, envuelta en esa calma artificial que había caracterizado su hogar en los últimos años. Desde la ventana podía ver el jardín que tanto cuidaba, las flores que había plantado con sus propias manos, los colores vibrantes que contrastaban con la frialdad que sentía en su matrimonio. Cada rosa, cada tulipán, cada margarita había sido cultivada con amor y paciencia, cualidades que parecía haber perdido en su relación con Julián. Caminó hacia el baño, observando su reflejo en el espejo. Los 42 años se notaban sutilmente en las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, en la tristeza que había aprendido a disimular detrás de sonrisas ensayadas. Su cabello castaño, que una vez había brillado con vida, ahora lucía opaco, como si hubiera perdido su esencia junto con su juventud. Se había convertido en una versión pálida de la mujer vibrante que una vez fue, la artista apasionada que había dejado de lado sus sueños para construir un hogar, criar una hija y apoyar la carrera de su esposo. Al bajar las escaleras, encontró la cocina vacía. Una nota sobre la mesa la informaba que Sofía, su hija de 16 años, había salido temprano para el colegio. «Mamá, feliz cumpleaños, te amo, Sofía». Al menos su hija se había acordado. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Isabela las contuvo. No era momento de llorar, era su cumpleaños, y aunque nadie más lo recordara, ella se merecía al menos intentar que fuera especial. Preparó su café matutino, ese ritual sagrado que la ayudaba a comenzar cada día. El aroma llenó la cocina, proporcionándole un pequeño consuelo en medio de la soledad. Mientras esperaba que el café estuviera listo, su mente vagó hacia los cumpleaños del pasado. Recordó cuando Julián solía despertarla con flores, cuando planeaba sorpresas elaboradas, cuando la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido en invisible para el hombre que una vez había prometido amarla para siempre? Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la oficina de arquitectura más prestigiosa de la ciudad, Julián Mendoza revisaba los planos de su último proyecto. A sus 45 años,
Había alcanzado todo lo que había soñado profesionalmente. Su firma llevaba su nombre, sus diseños aparecían en las revistas más importantes y su reputación era impecable. Era el tipo de hombre que las mujeres admiraban y los hombres respetaban. Alto, elegante, con el cabello canoso que le daba un aire distinguido. Julián tenía el mundo en sus manos, pero sus pensamientos no estaban en los planos que tenía frente a él. Su mente estaba completamente ocupada por Karina, la mujer que había llegado a su vida 2 años atrás como una tormenta tropical, trayendo consigo una pasión que había olvidado que existía. Karina Herrera, 29 años, ambiciosa, hermosa y peligrosamente impredecible. Trabajaba como relacionista pública para varios de sus clientes y desde el primer momento en que la vio, supo que estaba perdido. La oficina se llenó de su perfume antes de que él siquiera la viera entrar. Karina apareció en la puerta de su despacho privado, luciendo un vestido rojo que abrazaba perfectamente sus curvas. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que siempre lo desarmaba por completo. «Buenos días, arquitecto», le dijo con esa sonrisa que había aprendido a provocar estragos en él. «¿Ya tienes todo listo para esta noche?» Julián levantó la vista de los planos, sintiendo esa familiar aceleración del pulso que Karina siempre le provocaba. «Por supuesto. Reservé la suite presidencial en el Hotel Meridiano. Champagne, cena privada, todo como te gusta». Pero Karina no parecía satisfecha. Se acercó a su escritorio, apoyando las palmas de las manos sobre la superficie pulida, inclinándose lo suficiente para que él pudiera ver el escote de su vestido. «Julián, necesitamos hablar. En serio». Él conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los últimos meses cada vez que ella sacaba el tema de su situación matrimonial. Karina había comenzado a presionar, a exigir más compromiso, más definición en su relación. Y aunque él sentía una pasión desenfrenada por ella, también sabía que dejar a Isabela significaría perder la estabilidad que había construido durante años, la imagen perfecta que había cultivado tan cuidadosamente. «Karina, ya hemos hablado de esto. Las cosas no son tan simples como crees. Tengo responsabilidades, una familia que ya no te importa», lo interrumpió ella, su voz cargada de frustración. «Julián, llevo 2 años esperando, 2 años siendo tu amante secreta, escondida como si fuera algo de lo que te avergüenzas. Me merezco más que eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. Karina no era el tipo de mujer que aceptaba ser la segunda opción para siempre. Era ambiciosa, quería tenerlo todo, y empezaba a cansarse de vivir en las sombras. Julián se levantó de su silla y rodeó el escritorio para estar más cerca de ella. La tomó por los hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. «Mi amor, sabes que eres lo más importante para mí. Dame un poco más de tiempo. Pronto todo se resolverá». «Eso es lo que has dicho durante meses», replicó ella, apartándose de su toque. «Mientras tanto, tu esposa sigue creyendo que tiene un matrimonio perfecto y yo sigo siendo la otra». Julián sabía que tenía que hacer algo para calmarla. Karina era impredecible cuando se sentía rechazada y no podía permitirse que hiciera algo imprudente que pudiera arruinar todo lo que había construido. Su mente trabajó rápidamente, buscando la manera de aplacar su ira sin comprometerse más de lo que estaba dispuesto. «Está bien», le dijo finalmente, acercándose a ella nuevamente. «Esta noche será especial. Te mandaré flores, las más hermosas que puedas imaginar, con una nota que te demuestre cuánto significas para mí». Los ojos de Karina se iluminaron ligeramente. «¿En serio? En serio, y después de esta noche comenzaremos a hacer planes más serios, te lo prometo». Era una mentira, o al menos una media verdad. Julián no tenía intenciones reales de dejar a Isabela en el corto plazo, pero sabía exactamente qué decir para mantener a Karina esperanzada un poco más. La besó suavemente,
sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Después de que ella se marchara, Julián llamó inmediatamente a la floristería más exclusiva de la ciudad. Necesito el ramo más espectacular que tengan. Rosas rojas, las mejores. Es para alguien muy especial. Por supuesto, señor Mendoza. ¿La dirección de entrega? Julián dictó la dirección de Karina y luego pensó en la nota. Tenía que ser ardiente, apasionada, el tipo de palabras que la tranquilizaran y le dieran la seguridad emocional que tanto necesitaba. Después de varios minutos de reflexión dictó: no puedo esperar para tenerte esta noche. Cada pétalo es una parte de mí que te pertenece. J. Perfecto. Eso la mantendría feliz hasta que se encontraran esa noche en el hotel. De vuelta en casa, Isabela había decidido que no iba a permitir que su cumpleaños pasara desapercibido completamente. Se arregló con cuidado, eligiendo un vestido azul que siempre había sido el favorito de Julián, aunque dudaba que él lo recordara. Se maquilló sutilmente, intentando devolver algo de vida a sus facciones, y se peinó de la manera que una vez había hecho que él la llamara su princesa. Decidió ir de compras para preparar una cena especial. Tal vez, si cocinaba su plato favorito, si creaba un ambiente romántico en casa, podrían reconectar de alguna manera. Era una esperanza tonta, lo sabía, pero se aferró a ella como a un salvavidas en medio de un océano de soledad. El timbre sonó justo cuando regresaba de las compras, cargada de bolsas llenas de ingredientes para la cena perfecta. Al abrir la puerta, se encontró con un joven mensajero que sostenía el ramo más hermoso que había visto en años. Rosas rojas perfectas, envueltas en papel elegante, con un lazo dorado que brillaba bajo la luz del sol. ¿Isabela Mendoza?, preguntó el mensajero. Sí, soy yo, respondió ella, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Tal vez Julián sí se había acordado. Tal vez había estado equivocada acerca de él. Entrega especial para usted. Isabela tomó el ramo con manos temblorosas, inhalando la fragancia intoxicante de las rosas. Era exactamente el tipo de gesto romántico que Julián solía hacer en los primeros años de su matrimonio. Por un momento se sintió como la joven de 22 años que se había casado con él, llena de sueños y esperanzas. Cerró la puerta y caminó hacia la sala, colocando las flores en el jarrón más bonito que tenía. Fue entonces cuando notó la pequeña tarjeta blanca adjunta al ramo. Sus dedos temblaron mientras la desprendía del lazo, anticipando las palabras de amor que su esposo había escrito para ella en su día especial. Pero cuando leyó la nota, el mundo se desplomó a sus pies. No puedo esperar para tenerte esta noche. Cada pétalo es una parte de mí que te pertenece. Cota. Las palabras la golpearon como un puño en el estómago. Esas no eran palabras que un esposo le escribiría a su esposa después de 18 años de matrimonio. Eran palabras ardientes, apasionadas, del tipo que se escribe a una amante. La realización la golpeó con una fuerza devastadora. Las flores no eran para ella. Habían llegado por error. Isabela se dejó caer en el sofá, el ramo resbalando de sus manos y cayendo al suelo. Los pétalos rojos se esparcieron por la alfombra como gotas de sangre, y por un momento sintió como si su propio corazón se hubiera derramado junto con ellos. 18 años de matrimonio, 18 años de dedicación, de sacrificio, de poner las necesidades de su familia por encima de las suyas propias, y esto era lo que recibía a cambio. La traición no solo estaba en el hecho de que Julián tuviera una amante, sino en la crueldad del destino que había hecho que descubriera la verdad precisamente en su cumpleaños, el día en que más había esperado sentirse amada y valorada. El universo parecía burlarse de ella, mostrándole de la manera más brutal posible cuán poco significaba para el hombre al que había entregado su vida entera. Se quedó allí sentada, inmóvil, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No gritó, no rompió nada, no tuvo una crisis histérica.
Simplemente se quedó allí, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su matrimonio era una mentira. Su esposo no solo no la amaba, sino que amaba a otra mujer lo suficiente como para enviarle flores con notas apasionadas. La mente de Isabela comenzó a trabajar, conectando piezas que antes no había querido ver. Las noches en que Julián llegaba tarde, las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los viajes de trabajo que parecían cada vez más frecuentes, la forma en que había dejado de tocarla, de mirarla, de hablarle con cariño. Todo tenía sentido ahora. Lentamente se levantó del sofá y recogió las flores del suelo. Las observó detenidamente, como si fuera la primera vez que veía rosas rojas. Eran hermosas, perfectas, caras. Julián había gastado una cantidad considerable de dinero en este ramo para su amante, mientras que ella, su esposa legal, no había recibido ni siquiera un mensaje de feliz cumpleaños. Colocó las flores de vuelta en el jarrón, pero esta vez no con amor, sino con una determinación fría. Estas flores se quedarían exactamente donde estaban, porque serían su recordatorio constante de la verdad que acababa de descubrir. No iba a fingir que no había pasado nada. No iba a seguir viviendo en la ignorancia. Por primera vez en años, Isabela sintió algo diferente a la resignación que había caracterizado su vida matrimonial. Sintió rabia, sí, pero también algo más poderoso: claridad. La niebla de la negación se había disipado y por fin podía ver su vida tal como realmente era, no como había estado fingiendo que era. Se dirigió hacia el teléfono, con la tarjeta aún en su mano. Marcó el número de Julián, pero cuando escuchó su voz no pudo pronunciar palabra alguna. ¿Qué le diría? ¿Que había descubierto su aventura por accidente? ¿Que su matrimonio era una farsa? ¿Que su cumpleaños se había convertido en el peor día de su vida? «Hola, Isabela». La voz de Julián sonaba impaciente. «Hola», logró decir finalmente. «Solo quería saber a qué hora llegas a casa hoy». «Llegaré tarde como siempre. Tengo una reunión importante con un cliente». Otra mentira. Isabela lo supo inmediatamente. Él se iba a encontrar con su amante, con la mujer que había recibido esas palabras ardientes, con la mujer que era dueña de los pétalos de su corazón. «Está bien», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Te esperaré despierta. No es necesario. Será muy tarde. Insisto, necesitamos hablar». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Tal vez Julián había detectado algo diferente en su voz, pero si era así, no lo mencionó. «Como quieras. Hasta luego». Isabela colgó el teléfono y se quedó mirando las flores. Su día de cumpleaños había comenzado con esperanza y había terminado con devastación, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que se conformaba con migajas de atención, que cerraba los ojos ante las señales obvias, que vivía en la negación para mantener la paz. Esa noche, cuando Julián regresara a casa oliendo al perfume de otra mujer, ella estaría esperándolo. Y por primera vez en 18 años, sería completamente honesta acerca de lo que pensaba y sentía. El juego de las apariencias había terminado para siempre. Los días siguientes al descubrimiento fueron una obra maestra de actuación. Isabela despertaba cada mañana, preparaba el desayuno, besaba la mejilla de Julián como había hecho durante 18 años y le deseaba un buen día en el trabajo. Nadie habría podido imaginar que por las noches, cuando toda la casa dormía, ella se convertía en detective, armando pieza por pieza el rompecabezas de la traición de su esposo. La primera noche después del cumpleaños, cuando Julián finalmente llegó a casa pasadas las 11, oliendo levemente a un perfume que no era el suyo, Isabela fingió estar dormida. Lo escuchó moverse sigilosamente por el dormitorio, dirigirse al baño donde se duchó durante más tiempo del usual. Cada sonido, cada movimiento se grabó en su memoria como evidencia adicional de una verdad que ya no podía negar.
Al día siguiente, mientras Julián revisaba su teléfono durante el desayuno, Isabela notó cómo protegía la pantalla con su cuerpo, cómo sonreía sutilmente ante ciertos mensajes, cómo su expresión cambiaba cuando ella se acercaba. Eran detalles que siempre habían estado allí, pero que ella había elegido ignorar, interpretándolos como estrés laboral o simple distracción. Esa tarde, cuando Julián salió para una supuesta reunión con inversionistas, Isabela tomó una decisión que jamás pensó que tomaría. Se dirigió a su oficina en casa, donde él solía trabajar los fines de semana. Sus manos temblaron mientras abría los cajones de su escritorio, sintiendo como si estuviera violando algo sagrado. Pero ya no existían reglas sagradas en un matrimonio construido sobre mentiras. Entre los papeles de trabajo, encontró recibos que llamaron su atención. Cenas en restaurantes carísimos los martes por la noche, cuando él supuestamente tenía reuniones con clientes. Facturas de un hotel boutique del centro de la ciudad, con fechas que coincidían con sus viajes de trabajo a ciudades cercanas. Cada papel era una puñalada más profunda, pero también una pieza más del rompecabezas que necesitaba completar. El teléfono de Julián se había convertido en su obsesión. Observaba cómo lo llevaba al baño, cómo nunca lo dejaba sobre la mesa durante las comidas, cómo lo cargaba religiosamente cada noche en su lado de la cama. Una mañana, mientras él se duchaba, Isabela vio su oportunidad. El dispositivo había quedado sobre la cómoda, vibrando con una notificación. Sus dedos se movieron sobre la pantalla con una destreza que la sorprendió. Conocía su contraseña porque era la fecha de nacimiento de Sofía, un detalle que una vez había considerado romántico, pero que ahora le parecía una ironía cruel. Las aplicaciones de mensajería se abrieron ante ella como cajas de Pandora, revelando secretos que habría preferido no conocer nunca. Los mensajes con Karina se remontaban a 2 años atrás. Al principio eran profesionales, discusiones sobre campañas publicitarias y eventos promocionales, pero gradualmente el tono había cambiado. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas, hasta convertirse en intercambios apasionados que le revolvieron el estómago. Anoche fue increíble. No puedo concentrarme en el trabajo pensando en ti. Cada vez que veo a mi esposa, solo puedo pensar en cuánto deseo estar contigo. Esta situación no puede continuar así. Necesito tenerte de verdad, no solo en habitaciones de hotel. Isabela leyó mensaje tras mensaje, cada palabra grabándose en su memoria como hierro candente. Había fotos también, imágenes de Karina en ropa interior enviadas en horas laborales, selfies de ambos en restaurantes que Isabela reconoció como lugares donde Julián supuestamente había tenido reuniones de trabajo. Había incluso videos cortos que ella no tuvo el valor de reproducir. El sonido del agua dejando de caer en la ducha la devolvió bruscamente a la realidad. Con manos temblorosas, cerró todas las aplicaciones y colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando Julián salió del baño, envuelto en su bata, la encontró aparentemente concentrada en doblar la ropa limpia, como si no hubiera pasado nada extraordinario. ¿Todo bien, amor?, le preguntó, usando ese término cariñoso que ahora sonaba como una burla. Por supuesto, respondió ella sin levantar la vista. ¿Por qué no habría de estar bien? Pero por dentro, Isabela sentía como si un huracán hubiera arrasado con todo lo que creía conocer sobre su vida. Los mensajes no solo confirmaban la aventura, sino que revelaban la profundidad de los sentimientos de Julián hacia esta otra mujer. No era solo sexo, era amor, o al menos lo que él creía que era amor. La había estado comparando constantemente con Isabela, y en esa comparación ella siempre salía perdiendo. Esa noche, mientras cenaban en un silencio incómodo que se había vuelto habitual, Isabela observó a su esposo con nuevos ojos. Veía cómo revisaba compulsivamente su teléfono, cómo sonreía ante ciertos mensajes,
cómo su mirada se perdía en algún punto del infinito cuando creía que ella no estaba prestando atención. Era como si Karina estuviera sentada en la mesa con ellos, una presencia invisible pero constante. Los recuerdos comenzaron a bombardearla sin piedad. Recordó la Navidad pasada, cuando Julián había estado particularmente distante. Había atribuido su comportamiento al estrés de fin de año, pero ahora se preguntaba si había estado pensando en pasar las fiestas con su amante. Recordó su aniversario de bodas número 17, cuando él había llegado tarde a la cena que ella había preparado con tanto cuidado. Sus disculpas habían sonado huecas entonces, y ahora entendía por qué, pero el recuerdo más doloroso llegó mientras lavaba los platos esa noche. 6 meses atrás, ella había intentado hablar con Julián sobre la distancia que sentía entre ellos. Le había preguntado si algo andaba mal, si había algo que ella pudiera hacer para mejorar su relación. Él la había tranquilizado. Le había dicho que solo estaba pasando por una etapa de mucho trabajo, que la amaba como siempre. Incluso habían hecho el amor esa noche. Pero ahora Isabela se daba cuenta de que él había mantenido los ojos cerrados todo el tiempo, probablemente imaginando que estaba con otra persona. La humillación se mezclaba con la rabia de una manera que la sorprendía. Había pasado meses culpándose a sí misma por la frialdad de su matrimonio, preguntándose qué había hecho mal, cómo podría ser más atractiva, más interesante, más deseable para su propio esposo. Había comenzado rutinas de ejercicio, había cambiado su estilo de cabello, había comprado ropa más atrevida, todo en un intento desesperado por recuperar la atención de un hombre que ya tenía su corazón puesto en otra parte. Si has sentido que tu pareja se aleja sin explicación, deja un like para que sepas que no estás sola. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión que jamás habría imaginado tomar. Contrató a un investigador privado. Se sintió como una de esas mujeres en las telenovelas que tanto había criticado, pero ya no le importaba. Necesitaba toda la información posible antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. El investigador, un hombre mayor con ojos cansados que había visto demasiadas traiciones matrimoniales, le entregó un informe completo una semana después. Las fotografías eran devastadoras, pero necesarias. Julián y Karina saliendo de hoteles, besándose en restaurantes, caminando tomados de la mano por calles donde creían que nadie los conocía. Había documentos financieros que mostraban gastos en joyería cara, viajes románticos financiados con el dinero que supuestamente era para el hogar, incluso el alquiler de un pequeño apartamento que usaban para sus encuentros. Pero lo que más la impactó fue descubrir que Karina había estado publicando fotos en sus redes sociales que indirectamente hacían referencia a su relación. Publicaciones sobre amor secreto, fotos de regalos caros sin identificar al remitente, selfies en lugares que Isabela reconoció como sitios donde Julián había estado trabajando. Era como si la otra mujer estuviera burlándose de ella públicamente, sabiendo que ella nunca se enteraría. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. No solo estaban teniendo una aventura, sino que Karina la estaba humillando públicamente, convirtiendo su matrimonio en un espectáculo para quien quisiera verlo. La rabia que había estado conteniendo durante días finalmente estalló, pero de una manera fría y calculadora que la sorprendió a ella misma. Isabela comenzó a planificar. No iba a confrontar a Julián en medio de una crisis emocional. No iba a darle la oportunidad de mentir, manipular o voltear la situación en su contra. Iba a preparar todo meticulosamente, de la misma manera en que él había planeado su traición. Primero, consultó discretamente con un abogado. Quería saber exactamente cuáles eran sus derechos, qué podía esperar en caso de divorcio, cómo proteger a Sofía del impacto emocional.
El abogado, una mujer de mediana edad con experiencia en casos de infidelidad, le explicó que las pruebas que había recopilado eran más que suficientes para un divorcio por causa justificada. Segundo, comenzó a documentar todas las finanzas familiares. Descubrió cuentas bancarias de las que no tenía conocimiento, inversiones hechas sin su consentimiento, dinero que había sido desviado sistemáticamente para financiar la aventura de Julián. La cantidad era astronómica. Durante 2 años, él había estado robando del presupuesto familiar para mantener a su amante en el estilo de vida al que la había acostumbrado. Tercero, y esto fue lo más difícil, tuvo una conversación muy cuidadosa con Sofía. No le reveló directamente lo que había descubierto, pero sí habló con ella sobre algunos cambios que podrían venir en la familia. Su hija, que a los 16 años era más perceptiva de lo que sus padres creían, admitió que había notado la tensión en casa. «Mamá, papá y tú ya no se hablan como antes», le dijo Sofía una tarde mientras preparaban la cena juntas. «¿Todo está bien entre ustedes?» Isabela sintió el impulso de proteger a su hija con mentiras tranquilizadoras, pero se dio cuenta de que ya había tenido suficientes mentiras en su vida. «Las cosas están un poco complicadas, amor, pero sin importar lo que pase, tu papá y yo te amamos muchísimo». Los ojos de Sofía se llenaron de preocupación, pero asintió con la madurez de alguien que había crecido, sintiendo la tensión no verbalizada de sus padres. «¿Se van a divorciar?». La pregunta golpeó a Isabela como un puño en el pecho. «No sé qué va a pasar, Sofía. Pero si las cosas cambian, hablaremos contigo con honestidad sobre todo». Esa noche, Isabela se quedó despierta planeando la confrontación final. No iba a ser una explosión emocional, iba a ser una presentación meticulosa de hechos, una demostración de que ella sabía exactamente lo que había estado pasando y durante cuánto tiempo. Iba a darle a Julián la oportunidad de ser honesto por primera vez en 2 años, aunque dudaba que fuera capaz de hacerlo. Decidió que la confrontación sería en casa, en un ambiente que ella pudiera controlar. Preparó una cena especial, no como celebración, sino como una última comida antes de que todo cambiara para siempre. Compró una botella del vino favorito de Julián. Arregló la mesa con velas y flores frescas, creó una atmósfera romántica que contrastaría dramáticamente con las acusaciones que estaba a punto de hacer. El día elegido, mientras preparaba meticulosamente cada detalle de la velada, Isabela sintió una extraña calma. Ya no había lágrimas, ya no había dolor agudo. Solo había una determinación férrea de terminar con esta farsa de una vez por todas. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido elegante que la hacía sentir poderosa. Se maquilló con precisión, se peinó como si fuera a una gala importante, porque en cierto sentido era exactamente eso. Era la gala de clausura de 18 años de matrimonio, y ella iba a asegurarse de que fuera memorable. Cuando Julián llegó a casa esa noche, la encontró esperándolo en la sala, sentada en su silla favorita con una copa de vino en la mano. La mesa estaba puesta como para una ocasión especial. Las velas creaban un ambiente íntimo, y por un momento él pareció confundido, pero complacido. «¿Qué es todo esto?», preguntó, aflojándose la corbata. «Una cena especial», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Algo en su tono debió alertarlo, porque su expresión cambió sutilmente, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Isabela había pasado días preparándose para este momento, y nada en el mundo iba a impedirle llegar hasta el final. Julián se sirvió una copa de vino, sus movimientos ligeramente vacilantes bajo la mirada penetrante de su esposa. Había algo en la atmósfera que no podía identificar completamente, una tensión eléctrica que hacía que el aire se sintiera denso y cargado. Isabela lo observaba con una intensidad que no había visto en años, como si lo estuviera estudiando, memorizando cada gesto, cada expresión.
Huele delicioso, comentó él, intentando normalizar el ambiente mientras se acercaba a la mesa. ¿Qué estamos celebrando? La honestidad, respondió ella, levantándose graciosamente de su silla y caminando hacia él. Algo que ha estado ausente de esta casa durante mucho tiempo. Julián frunció el ceño, pero mantuvo su sonrisa cortés. No entiendo a qué te refieres, Isabela. ¿Ha pasado algo? Ella lo guió hacia la mesa, donde había dispuesto los platos con una precisión casi ceremonial. Cada elemento estaba perfectamente colocado, desde los cubiertos hasta las servilletas de lino, como si fuera su última cena juntos. Y en cierto sentido, lo era. «Siéntate», le dijo con una suavidad que no lograba ocultar el acero en su voz. «Tenemos mucho de qué hablar antes de que llegue la cena». Mientras él tomaba asiento, Isabela fue hasta un mueble cercano y regresó con una carpeta manila que colocó junto a su plato. Julián la miró con creciente inquietud, su instinto de supervivencia comenzando a activarse ante las señales de peligro que su mente consciente aún no podía procesar completamente. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la carpeta con un gesto casual que no engañaba a nadie. «Evidencia», respondió Isabela, abriendo la carpeta con movimientos deliberadamente lentos. 2 años de evidencia, para ser exactos. El color se desvaneció del rostro de Julián cuando vio la primera fotografía. Era una imagen de él saliendo del Hotel Meridiano con Karina, tomados de la mano, riéndose como 2 enamorados sin preocupaciones en el mundo. La fecha en la esquina inferior derecha mostraba que había sido tomada apenas 3 semanas atrás. «Isabela, esto no es lo que parece», comenzó él, pero su voz se quebró a mitad de la frase. «¿No es lo que parece?», repitió ella con una calma escalofriante. «Entonces, explícame exactamente qué es, Julián, porque desde mi perspectiva parece que mi esposo de 18 años está teniendo una aventura apasionada con una mujer 20 años más joven que yo». Pasó la primera fotografía revelando la segunda. Esta vez era una captura de pantalla de los mensajes de texto entre ellos, las palabras íntimas y ardientes destacadas con marcador amarillo como si fuera un documento legal importante. «Has estado leyendo mis mensajes privados», acusó él, intentando sonar indignado, pero el temblor en su voz traicionaba su terror. «Privados», repitió Isabela, saboreando la palabra como si fuera veneno. «Privados de tu esposa, pero no de tu amante. Privados de la mujer que ha lavado tu ropa, criado a tu hija y dormido en tu cama durante casi 2 décadas, pero no de la mujer que has estado manteniendo con el dinero de nuestra familia». Continuó pasando páginas, cada una revelando una nueva capa de traición. Extractos bancarios que mostraban gastos exorbitantes en joyería, restaurantes caros y hoteles de lujo. Facturas del apartamento que había alquilado para sus encuentros secretos. Incluso tenía copias de las publicaciones en redes sociales de Karina, donde hacía referencias veladas a su amor secreto, mientras posaba con regalos caros que Isabela ahora sabía que venían de su esposo. «Karina Herrera», dijo Isabela, pronunciando el nombre con una precisión quirúrgica. 29 años, relacionista pública, le gusta el champagne Dom Perignon y los hoteles de 5 estrellas. Todo pagado con el dinero que supuestamente era para la educación universitaria de Sofía. Julián cerró los ojos, como si al no ver la evidencia pudiera hacer que desapareciera. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Isabela, por favor, déjame explicar». «Explica», lo invitó ella cruzándose de brazos. «Estoy esperando una explicación que tenga sentido. Explícame cómo justificas haber robado 50,000 pesos de los ahorros familiares para mantener a tu amante. Explícame cómo justificas las mentiras, las noches que llegabas tarde oliendo a su perfume, las veces que me hiciste sentir como si fuera yo la que estaba fallando en nuestro matrimonio. Yo no planeé que esto pasara», comenzó él, su voz apenas un susurro.
Karina y yo empezamos como colegas, solo trabajo, pero ella es tan vital, tan llena de energía. Me hizo sentir joven otra vez. Me hizo recordar cómo era sentir pasión. ¿Y yo qué soy?, preguntó Isabela, su calma finalmente comenzando a resquebrajarse. Soy tu hermana mayor, tu empleada doméstica, tu compañera de cuarto que cocina y limpia, pero que ya no merece ser deseada. No es eso, Isabela. Tú eres la madre de mi hija, eres mi familia, Soy tu esposa, lo interrumpió ella, su voz elevándose por primera vez en la conversación. ¿O era tu esposa? Era la mujer que te amaba incondicionalmente, que sacrificó su carrera artística para apoyar la tuya, que crió a nuestra hija prácticamente sola mientras tú construías tu imperio. Era la mujer que te defendía cuando tu propia madre me criticaba, que te esperaba despierta cuando llegabas tarde, que fingía que no notaba cuando dejaste de tocarme, de mirarme, de hablarme como si fuera una persona real y no un mueble más de esta casa. El sonido del timbre los interrumpió, cortando la tensión como un cuchillo. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir durante su confrontación. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. ¿Esperas a alguien?, preguntó Julián, claramente esperando cualquier distracción que pudiera salvarlo de esta conversación. Isabela sonrió por primera vez en toda la noche, pero era una sonrisa que helaba la sangre. No directamente, pero creo que sé quién es. Se levantó con movimientos fluidos, como una reina dirigiéndose a recibir a un súbdito. Julián la siguió con la mirada, una sensación de pavor creciendo en su estómago. Cuando Isabela abrió la puerta, sus peores temores se materializaron. Karina estaba parada en el umbral, vestida con un abrigo rojo que apenas cubría un vestido negro extremadamente ajustado. Sus tacones altos la hacían ver más alta, más imponente, pero su rostro estaba contorsionado por la furia. Su maquillaje, usualmente impecable, estaba ligeramente corrido, como si hubiera estado llorando. ¿Dónde está Julián?, exigió saber, intentando ver más allá de Isabela, hacia el interior de la casa. Se suponía que estaríamos cenando en Le Bernardin hace una hora. No contesta mis llamadas, no responde mis mensajes. ¿Qué le dijiste? Isabela la estudió con la misma calma con que había estado observando a su esposo. Karina era hermosa, no podía negarlo. Tenía esa belleza juvenil y vibrante que ella misma había perdido en algún lugar entre la maternidad, las responsabilidades domésticas y años de ser tomada por sentada. Pero también había algo desesperado en sus ojos, algo hambriento y necesitado que la hacía parecer más joven de lo que realmente era. «Pasa», le dijo Isabela, abriéndole la puerta completamente. «Creo que es hora de que tengamos una conversación las tres personas involucradas en esta situación». Karina vaciló por un momento, claramente no esperando esta reacción. Probablemente había venido preparada para una confrontación con una esposa histérica, no con una mujer que la invitaba a pasar con la cortesía de una anfitriona perfecta. «No tengo nada que hablar contigo», dijo Karina, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado inicialmente. «Solo quiero hablar con Julián». «Oh, pero él está aquí», respondió Isabela, haciéndose a un lado. «De hecho, estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre ti, sobre ustedes dos, sobre su pequeño nido de amor que ha estado costándome 50,000 pesos durante los últimos 2 años». El rostro de Karina se puso pálido al darse cuenta de las implicaciones de esas palabras. Había estado viviendo en una burbuja, convencida de que Isabela era una esposa ignorante que nunca se enteraría de nada. La realidad de estar cara a cara con la mujer a la que había estado traicionando la golpeó como un balde de agua fría. Entró a la casa con pasos vacilantes, sus tacones resonando sobre el mármol del recibidor. Cuando llegó a la sala y vio a Julián sentado a la mesa con la carpeta de evidencias frente a él, su rostro se descompuso completamente. «Julián»,
susurró, como si su nombre fuera una plegaria. ¿Qué está pasando aquí? Él levantó la mirada hacia ella y Karina pudo ver inmediatamente que el juego había terminado. No había esperanza en sus ojos, no había planes de escape, no había promesas de que todo saldría bien, solo había derrota y culpa. Isabela lo sabe, dijo él simplemente, lo sabe todo. Karina se volvió hacia Isabela con una expresión que mezclaba desafío y pánico. ¿Y qué si lo sabe? Julián no te ama, no te ha amado en años. Me lo ha dicho 1000 veces. Dice que su matrimonio es solo una obligación, que lo único que los mantiene juntos es Sofía. Las palabras fueron como bofetadas para Isabela, pero su expresión no cambió. Había esperado esto. Había sabido que Julián había estado hablando mal de ella con su amante, pintándola como la esposa fría e incomprensiva que lo forzaba a buscar amor en otra parte. ¿De verdad?, preguntó Isabela, mirando directamente a Julián. ¿Eso es lo que le dijiste? ¿Que nuestro matrimonio era solo una obligación? Julián abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Estaba atrapado entre dos mundos que había mantenido cuidadosamente separados, y ahora ambos colisionaban de la manera más destructiva posible. «Responde», insistió Karina, su voz volviéndose más estridente. «Dile la verdad, dile que me amas a mí, no a ella, dile que vamos a estar juntos». «Karina, por favor», murmuró Julián, pero ella no estaba dispuesta a ser silenciada. «No, he esperado 2 años por ti, 2 años siendo tu secreto, tu diversión de los martes y viernes por la noche. Me prometiste que dejarías este matrimonio muerto, me prometiste que estaríamos juntos realmente». Isabela observaba este intercambio con una fascinación morbosa. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, horrible, pero imposible de apartar la vista. Esta mujer había estado viviendo en la misma fantasía que ella, creyendo en las promesas de un hombre que claramente era incapaz de ser honesto con ninguna de las dos. «Karina», dijo Isabela finalmente, su voz cortando a través de la histeria creciente de la joven, «siéntate». «No voy a sentarme en tu casa como si fuéramos amigas», replicó Karina, pero había menos fuerza en su voz. «Siéntate», repitió Isabela, y esta vez no era una sugerencia. Era una orden dada con la autoridad de una mujer que finalmente había tomado control de su propia vida. Karina se sentó, más por shock que por obediencia. Isabela tomó su lugar en la cabecera de la mesa, como una jueza presidiendo un tribunal. «Ahora», dijo Isabela, «hablemos honestamente las 3 personas aquí. Karina, ¿durante cuánto tiempo has creído que Julián iba a dejar su matrimonio por ti?» «Él me lo ha prometido cientos de veces», respondió Karina, pero su voz sonaba menos segura. «¿Y cuántas veces ha fijado una fecha específica para hacerlo?» Karina abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movieron hacia Julián, buscando apoyo, pero él estaba mirando sus manos como si fueran lo más interesante del mundo. «Eso pensé», continuó Isabela. «Julián, mírame». Él levantó la cabeza reluctantemente. «Durante estos 2 años, ¿alguna vez tuviste la intención real de pedirme el divorcio?» El silencio se extendió por lo que parecieron siglos. Finalmente, Julián negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Karina lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Qué significa eso? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?» «Karina, la situación es complicada». «No es complicada», gritó ella, levantándose de la silla. «Es simple. O me amas o no me amas, o quieres estar conmigo o no quieres». «Por supuesto que te amo», dijo él desesperadamente. «Pero dejar un matrimonio de 18 años no es tan fácil. Hay Sofía que considerar, hay propiedades, hay comodidad», lo interrumpió Isabela. «Hay una esposa que cocina, limpia y mantiene tu vida funcionando sin quejas. Hay una reputación que proteger, una imagen de hombre de familia que es buena para los negocios. Hay todas las ventajas de tener una esposa estable y una amante emocionante sin tener que elegir entre las dos». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos.
Tanto Julián como Karina la miraron, ambos reconociendo la verdad brutal de lo que había dicho. Karina fue la primera en reaccionar. Se volvió hacia Julián con lágrimas corriendo por sus mejillas, su maquillaje finalmente arruinándose por completo. «Hijo de puta», le susurró. «Me has estado utilizando. Durante 2 años me has estado utilizando como tu juguete mientras mantenías tu vida perfecta intacta. Karina, no es así. Sí es así», gritó ella. «Nunca tuviste la intención de dejarla. Solo querías tener lo mejor de ambos mundos». Se dirigió hacia él, y por un momento Isabela pensó que iba a abofetearlo. Pero en lugar de eso, Karina agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Nos veremos en la oficina el lunes», le dijo a Julián desde el umbral. «Y espero que tengas una muy buena explicación para darle a todos cuando publique cada uno de tus mensajes patéticos en mis redes sociales». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió era ensordecedor. Julián se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Dios mío, ¿qué he hecho? Destruiste tu matrimonio, lastimaste a una mujer joven y arruinaste tu reputación profesional», respondió Isabela con una calma que la sorprendía incluso a ella misma. «Pero sobre todo, perdiste el respeto de la única persona en este mundo que realmente te conocía y te amaba a pesar de todos tus defectos». Él levantó la mirada hacia ella, sus ojos rojos por las lágrimas no derramadas. «Isabela, por favor, sé que he cometido errores terribles, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos...» «No», lo interrumpió ella, su voz final como una puerta cerrándose. «No hay terapia que pueda reparar 2 años de mentiras deliberadas. No hay disculpa que pueda borrar el hecho de que robaste de nuestra familia para mantener a tu amante. No hay explicación que pueda justificar el hecho de que me hiciste sentir como si yo fuera el problema en nuestro matrimonio cuando tú eras quien había cambiado las reglas del juego sin decírmelo». Se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana que daba al jardín que tanto amaba. «Durante años», continuó, hablándole a su reflejo en el vidrio, «me pregunté qué había hecho mal. Me pregunté por qué ya no me deseabas, por qué ya no me hablabas como antes, por qué parecías estar en cualquier lugar excepto aquí conmigo. Cambié mi cabello, cambié mi ropa, traté de ser más interesante, más atractiva, más divertida. Me culpé por la muerte lenta de nuestro matrimonio, cuando en realidad tú ya habías comenzado uno nuevo con otra persona». Se volvió para mirarlo, y Julián vio en sus ojos algo que no había visto nunca antes, una resolución inquebrantable. «El matrimonio terminó hace 2 años, Julián. Simplemente no me dijiste. Ahora yo te estoy diciendo que es hora de hacer oficial lo que ya era real. Isabela, por favor, piénsalo. Piensa en Sofía, piensa en todo lo que hemos construido juntos». «Estoy pensando en Sofía», respondió ella. «Estoy pensando en qué tipo de ejemplo le estamos dando. Estoy pensando en que ella merece crecer sabiendo que el amor real existe, pero también que la autoestima es más importante que mantener una mentira cómoda». Caminó hacia la carpeta que aún estaba sobre la mesa y la cerró con un chasquido final. «El lunes hablaré con mi abogado. Te sugiero que hagas lo mismo». Y Julián se detuvo en la entrada de la sala. «Espero que Karina valga la pena todo lo que acabas de perder». Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas del despacho de la abogada cuando Isabela firmó los últimos documentos. Sus manos ya no temblaban como la primera vez que había entrado a esa oficina 3 semanas atrás. La mujer que estaba sentada frente al escritorio de Caoba era completamente diferente a la que había descubierto la traición de su esposo. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la mirada clara y una determinación que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. «Con esto quedan iniciados oficialmente los procedimientos de divorcio», anunció la licenciada Patricia Sánchez,
Una mujer de 50 años, cuya experiencia en casos de infidelidad la había convertido en la defensora más temida de la ciudad. Dado que tenemos evidencia irrefutable de la aventura extramarital y del desvío de fondos familiares, el proceso debería ser relativamente directo. Isabela asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. Era el fin oficial de 18 años de su vida, pero también era el comienzo de algo completamente nuevo. A su lado, su hermana menor Carmen le apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso. Carmen había llegado en avión desde Guadalajara tan pronto como Isabela le había contado lo que había pasado. A diferencia de muchas hermanas que podrían haber intentado mediar o sugerir terapia matrimonial, Carmen había escuchado toda la historia y simplemente había dicho: «Era hora, ese hombre nunca te mereció». Salieron de la oficina hacia el sol brillante de la mañana y por primera vez en semanas, Isabela sintió que podía respirar completamente. El aire fresco llenó sus pulmones con una pureza que había olvidado que existía. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Carmen mientras caminaban hacia el café donde habían quedado de desayunar. «Libre», respondió Isabela sin vacilación. Asustada, pero libre. Durante el desayuno, Carmen le propuso algo que Isabela no había considerado. «¿Recuerdas tu taller de cerámica? El que tenías antes de casarte con Julián». Isabela sonrió con nostalgia. Había sido una artista prometedora en sus 20s, especializada en cerámica artística que vendía en galerías boutique. Sus piezas eran conocidas por su delicadeza y su emotividad, cada una contando una historia a través de formas y texturas únicas. Pero cuando se casó y nació Sofía, había guardado todo en el sótano, prometiéndose que algún día regresaría a su arte. «Lo recuerdo», admitió, «pero eso fue hace tanto tiempo. No sé si aún tengo el talento». «Jane, el talento nunca se pierde», insistió Carmen. «Solo se duerme, y creo que es hora de que despierte». Esa tarde, las dos hermanas bajaron al sótano de la casa que pronto ya no sería de Isabela. Cajas cubiertas de polvo contenían tesoros olvidados. Su torno de alfarero, herramientas de modelado, esmaltes que milagrosamente aún estaban en buen estado y docenas de piezas sin terminar que había abandonado años atrás. Mientras Carmen organizaba las herramientas, Isabela tomó una pieza de arcilla sin coser que había estado esperando pacientemente durante casi 2 décadas. Era el boceto de un jarrón con formas fluidas que representaban una mujer emergiendo del agua. Al tocarlo, las manos le recordaron automáticamente los movimientos, la presión necesaria, la delicadeza requerida. «Voy a rentar un espacio», declaró repentinamente, «un taller real, y voy a enseñar». Carmen levantó la vista, sorprendida por la determinación súbita en la voz de su hermana. «¿Enseñar? A mujeres como yo», explicó Isabela, su mente trabajando rápidamente para formar un plan. «Mujeres que han perdido parte de sí mismas en matrimonios que las consumieron. Mujeres que necesitan recordar quiénes eran antes de convertirse en esposas y madres únicamente». La idea se desarrolló durante los días siguientes, como una flor abriéndose al sol. Isabela encontró un espacio perfecto en una zona artística de la ciudad, un local amplio con grandes ventanales que permitían que la luz natural bañara todo el ambiente. Era exactamente lo que había soñado cuando era joven, pero había renunciado a ello por la seguridad del matrimonio. Mientras tanto, el mundo de Julián se desmoronaba espectacularmente. Como había prometido, Karina había publicado capturas de pantalla de sus conversaciones más íntimas en todas sus redes sociales. Los mensajes, que fuera de contexto sonaban patéticos y desesperados, se volvieron virales en la comunidad arquitectónica de la ciudad. «Mi amor secreto finalmente mostró su verdadera cara», había escrito Karina en Instagram junto a una foto de ella llorando dramáticamente. «2 años de mi vida perdidos con un hombre casado que nunca tuvo la intención de dejar a su esposa. Mujeres, aprendan de mi error.
Si no puede dejarlo por ti desde el principio, nunca lo hará. Las capturas incluían no solo las declaraciones de amor, sino también mensajes donde Julián hablaba despectivamente de Isabela, llamándola aburrida y predecible, y describiendo su matrimonio como una obligación social. Los comentarios en las publicaciones fueron brutales. Colegas que una vez lo respetaban, ahora lo veían como un cliché patético. El arquitecto exitoso de mediana edad que había arruinado su vida por una aventura con una mujer más joven. El golpe más devastador llegó cuando 3 de sus clientes más importantes cancelaron contratos después de que las publicaciones de Karina llegaran a sus familias. Uno de ellos, un desarrollador inmobiliario conservador, le dijo directamente: «No puedo trabajar con alguien que no puede manejar su propia vida personal. ¿Cómo voy a confiar en que maneje mis proyectos?». Julián intentó desesperadamente controlar el daño. Borró todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono, incluso contrató a una firma de relaciones públicas especializada en crisis de imagen. Pero Internet es implacable, y las capturas de pantalla se habían extendido demasiado para ser contenidas. Una noche, 3 semanas después de la confrontación, apareció en la puerta de Isabela. Estaba demacrado, había perdido peso notablemente, y sus ojos tenían la mirada hueca de alguien que había perdido todo lo que creía importante. Llevaba flores en la mano, un ramo de margaritas blancas que parecía haber comprado en una gasolinera. «Isabela, por favor», suplicó cuando ella abrió la puerta. «Solo dame 5 minutos. Necesito hablar contigo». Ella lo estudió por un momento, notando cómo había envejecido años en solo semanas. Parte de ella, la parte que había estado casada con él durante casi 2 décadas, sintió una punzada de lástima. Pero era una parte cada vez más pequeña. «Tienes 3 minutos», le dijo sin invitarlo a pasar. «He perdido todo», comenzó él, su voz quebrándose. «Los clientes, la reputación, la oficina. Probablemente tendré que vender la firma». Y Karina se detuvo, como si el nombre le causara dolor físico. «Karina ya está saliendo con otro, un productor musical de 27 años que puede darle toda la atención que yo nunca pude». Isabela no respondió, simplemente esperó a que continuara. «Sé que no merezco tu perdón», continuó él. «Sé que lo arruiné todo, pero éramos felices una vez, ¿verdad? Antes de que todo se complicara, antes de que me volviera tan egoísta y estúpido. ¿No podríamos intentarlo otra vez? ¿Empezar desde cero?». «Julián», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «Nunca fuimos felices. Yo estaba feliz de servir y tú estabas feliz de ser servido. Eso no es un matrimonio. Es un arreglo de conveniencia donde una persona da todo y la otra toma todo. El hecho de que hayas necesitado perder todo para darte cuenta de lo que tenías solo prueba que nunca realmente me valoraste». Él abrió la boca para protestar, pero ella alzó la mano para detenerlo. «Además», continuó, «yo ya no soy la misma mujer que era hace un mes. He redescubierto partes de mí que había enterrado por años. Tengo planes, tengo sueños, tengo una vida que estoy construyendo para mí misma, no para ser la esposa perfecta de alguien más». «¿De qué vas a hacer?», preguntó él, genuinamente curioso, a pesar de su desesperación. «Voy a enseñar cerámica», respondió ella con una sonrisa que no había mostrado en su presencia en años. «Voy a ayudar a otras mujeres a encontrar su voz creativa. Voy a viajar, voy a aprender idiomas, voy a hacer todas las cosas que pospuse porque pensaba que mi papel en la vida era hacer que la tuya fuera más cómoda». Julián la miró como si estuviera viendo a una extraña. Y en cierto sentido, así era. La mujer frente a él ya no era la Isabela complaciente que había conocido. Esta mujer tenía una energía, una vitalidad que no recordaba haber visto nunca en ella. «Nuestro abogado te contactará sobre la custodia de Sofía y la división de bienes», añadió Isabela. «Pero esta conversación se acabó. Por favor,
No vuelvas aquí sin avisar. Cerró la puerta suavemente, dejándolo parado en el porche con sus flores de gasolinera. Desde la ventana lo vio alejarse lentamente, los hombros caídos, las flores colgando a su lado como una bandera de rendición. 2 meses después, el taller de cerámica Renacer abrió sus puertas. Isabela había invertido parte del dinero del acuerdo de divorcio en crear un espacio hermoso y acogedor, donde las mujeres pudieran explorar su creatividad mientras sanaban heridas emocionales. Las clases se llenaron rápidamente con mujeres de todas las edades que venían buscando más que técnicas de cerámica. Estaba María, una mujer de 60 años que había dedicado 40 años de su vida a cuidar a su esposo enfermo y ahora no sabía quién era sin esa identidad. Estaba Sandra, una madre soltera de 35 años que había perdido la confianza en sí misma después de un divorcio devastador. Estaba Elena, una ejecutiva exitosa que se sentía vacía a pesar de todos sus logros profesionales. En el taller, mientras sus manos trabajaban la arcilla, estas mujeres encontraban algo más que un nuevo hobby. Encontraban una forma de expresar emociones que no habían sabido cómo verbalizar. Encontraban una comunidad de mujeres que entendían sus luchas sin necesidad de explicaciones. Encontraban, como había encontrado Isabela, una versión de sí mismas que creían perdida para siempre. Isabela se había convertido en más que una instructora. Era una facilitadora de transformaciones. Veía cómo llegaban mujeres frágiles y quebradas, y gradualmente se convertían en versiones más fuertes y auténticas de sí mismas. Era el trabajo más satisfactorio que había hecho en su vida. Una tarde, mientras limpiaba el taller después de una sesión particularmente emotiva, recibió una llamada de Sofía. Su hija, que ahora tenía 17 años, había manejado el divorcio con una madurez sorprendente. Había elegido vivir principalmente con Isabela, visitando a Julián los fines de semana en el pequeño apartamento que había alquilado después de vender la casa familiar. «Mamá», dijo Sofía por teléfono, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Al principio estaba asustada por el divorcio, pero verte tan feliz ahora es como si hubieras despertado de un sueño muy largo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. «Gracias, mi amor. Saber que entiendes significa todo para mí. Y mamá», continuó Sofía, «papá me preguntó si tú estabas saliendo con alguien. Creo que todavía tiene esperanzas de reconciliarse contigo». Isabela sonrió. «Dile que estoy saliendo con alguien muy especial, conmigo misma, y que esta relación va muy bien». Sofía se rió del otro lado de la línea. «Se lo diré exactamente así». ¡Tata! 6 meses después de la apertura del taller, Isabela recibió una llamada que la sorprendió. Era de una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. Habían escuchado sobre su taller y querían saber si estaría dispuesta a crear un programa especial para las mujeres en sus refugios. La terapia de arte ha demostrado ser increíblemente efectiva para ayudar a las víctimas de trauma, explicó la directora de la fundación. Y su enfoque de empoderamiento a través de la creatividad parece ser exactamente lo que nuestras mujeres necesitan. Isabela aceptó inmediatamente. Comenzó a visitar refugios 2 veces por semana, llevando arcilla, herramientas y, sobre todo, esperanza. Trabajar con estas mujeres que habían sufrido formas de traición y abuso mucho más severas que la suya, le dio una perspectiva completamente nueva sobre la fortaleza femenina. Durante este tiempo, ocasionalmente recibía noticias sobre Julián a través de conocidos mutuos. Había logrado mantener una versión reducida de su firma arquitectónica, trabajando principalmente en proyectos residenciales pequeños. Su reputación en la industria nunca se había recuperado completamente, pero al menos podía pagar sus cuentas.
Había intentado salir con algunas mujeres, pero según los rumores, parecía incapaz de formar conexiones reales. Los años de vivir una doble vida lo habían dejado sin la capacidad de ser auténtico con nadie. Karina, por su parte, había encontrado exactamente lo que buscaba en su nuevo novio, un hombre joven, exitoso y completamente disponible que la adoraba públicamente en redes sociales. Sus fotos mostraban una vida de lujo constante, viajes a destinos exóticos, cenas en los restaurantes más exclusivos, joyas caras exhibidas con orgullo. Parecía haber olvidado completamente su aventura con Julián, excepto por las ocasionales publicaciones que hacían referencia velada a aprender de errores pasados y encontrar el amor verdadero finalmente. Isabela no sentía ni amargura ni satisfacción al escuchar estas actualizaciones. Era como recibir noticias de personas que había conocido en otra vida, interesantes pero irrelevantes para su existencia actual. Un año después del día de su cumpleaños, que había cambiado todo, Isabela se despertó antes del amanecer con una sensación de completitud que no había experimentado nunca antes. Era como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. Se vistió con ropa cómoda y caminó hasta la playa que estaba a media hora de su nuevo apartamento. Había elegido vivir cerca del océano porque el sonido de las olas la tranquilizaba y le recordaba que la vida era un flujo constante de cambios, no un estado fijo que debía mantener a toda costa. La playa estaba desierta a esa hora. Solo las gaviotas y el murmullo eterno del mar la acompañaban. Se sentó en la arena, observando cómo el horizonte comenzaba a cambiar de negro a gris, luego a rosa y finalmente a dorado cuando el sol emergió del agua como una promesa cumplida. De su bolso sacó una flor blanca que había cortado de su nuevo jardín esa mañana. Era una gardenia, símbolo de esperanza y nuevos comienzos. La sostuvo por un momento, pensando en todo el camino que había recorrido desde aquella mujer que había recibido flores destinadas a otra mujer en su cumpleaños. Se levantó y caminó hasta donde las olas tocaban la arena. El agua fría mojó sus pies descalzos, enviando escalofríos por todo su cuerpo que la hicieron sentir completamente viva y presente. «Gracias», susurró al océano. No estaba segura a qué o a quién, pero sentía una gratitud profunda por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Dejó caer la flor blanca en la siguiente ola que llegó a sus pies. La observó alejarse, llevada por la corriente hacia el horizonte infinito, como todos los dolores y resentimientos que finalmente había logrado soltar. Por primera vez en décadas, Isabela sonrió con una felicidad que venía completamente de adentro, sin depender de la aprobación o el amor de nadie más. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido que el final de una historia puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El sol subió completamente sobre el horizonte, bañándola en luz dorada, y ella supo con certeza absoluta que su verdadera vida acababa de comenzar.